¿Alguna vez te has susurrado a ti mismo la palabra mañana? Esa palabra, tan llena de promesas y alivio momentáneo, puede convertirse en la ladrona más sigilosa de nuestros sueños. Mañana es un horizonte que se aleja cada vez que intentamos alcanzarlo, y en esa espera, la pereza echa raíces profundas, ahogando la ambición como una mala hierba devora a una flor. La historia que escucharás hoy es sobre Nael, un joven que recibió el regalo de la oportunidad, pero estuvo a punto de perderlo todo, seducido por el canto de sirena de la procrastinación. Su viaje nos enseñará a reconocer las semillas que plantamos cada día con nuestras acciones, o con nuestra falta de ellas. Antes de sumergirnos en su historia, si encuentras valor en este mensaje, te invito a que nos ayudes a sembrar esta semilla de reflexión en más personas. Un simple me gusta o compartir este audio es un gesto que nos ayuda a crecer. Te agradecemos de corazón. Ahora, acompáñame a este valle perdido en el tiempo. En un valle acunado entre montañas esmeralda y besado por ríos de aguas cristalinas, existía una pequeña aldea donde vivía un joven de 24 años llamado Nael. La vida le había sonreído desde el principio, había heredado de su padre una finca grande y fértil, un lienzo en blanco listo para ser pintado con los colores de la abundancia. Nael era fuerte, de buena salud y poseía una imaginación poderosa. En su mente, él no era un simple campesino. Era un visionario, un hombre destinado a la grandeza. Se veía a sí mismo como el agricultor más próspero de la región, un pilar de la comunidad al que todos acudirían en busca de consejo y respeto. Sin embargo, una sombra se cernía sobre todos sus grandiosos planes, una compañera constante y silenciosa. Nael era perezoso. Mientras los otros jóvenes de su edad se levantaban con el sol para labrar la tierra o pescar en el río, Nael prefería el abrazo de sus sábanas hasta bien entrada la mañana. Pasaba sus tardes en conversaciones vanas con sus amigos en la plaza del pueblo, pintando con palabras el futuro glorioso que nunca se molestaba en construir. Algún día, decía con el pecho inflado de un orgullo hueco, mis tierras serán las más fértiles de toda la aldea. Seré tan próspero que mi nombre será leyenda. Sus amigos, acostumbrados a sus discursos, a veces reían y le seguían la corriente, pero en el fondo, todos sabían que sus palabras eran castillos en el aire. Detrás de la grandilocuencia no había acción, solo el eco de una ilusión. Uno de ellos, con tono burlón pero certero, le decía, «¿Qué va, Nael? Eres un soñador. Heredaste el sudor de tu padre en esa tierra, pero tu pereza te tiene encadenado a la cama». Otro añadía entre risas, «Siempre hablas de riquezas, pero tu campo es un lienzo de hierba salvaje. Dinos, gran visionario, ¿cuándo piensas tomar el arado?». Nael, imperturbable, levantaba la barbilla con una sonrisa de confianza y recitaba su mantra, la frase que era a la vez su escudo y su condena, «Mañana empezaré. Mañana, todo cambiará». Pero ese mañana era un día que nunca aparecía en el calendario. En el viejo almacén de su finca, Nael tenía todo lo que un agricultor podría desear. Las herramientas de su padre, testigos silenciosos de años de trabajo duro, descansaban contra la pared, el asadón, el arado, las palas. Sacos llenos de las mejores semillas esperaban pacientemente. Era un tesoro que cualquier otro campesino de la aldea habría considerado una bendición divina. Pero para Nael, no eran más que adornos cubiertos por una capa cada vez más gruesa de polvo y óxido. A veces, cuando el aburrimiento se volvía insoportable, se levantaba de su hamaca, tomaba un machete y limpiaba un minúsculo trozo de terreno. Luego, sin cuidado ni método, arrojaba un puñado de semillas al suelo, no con la esperanza de una gran cosecha, sino con el único propósito de tener algo que comer durante unos días. Se conformaba con lo mínimo, lo justo para sobrevivir. Buscaba la subsistencia, no el progreso. Y tras ese breve y mediocre esfuerzo,
volvía a su actividad favorita, tumbarse a la sombra del gran roble, cerrar los ojos y soñar despierto. En su fantasía, los campos dorados de trigo se mecían con el viento, caravanas de mercaderes llegaban a sus puertas suplicando por sus productos, y los aldeanos lo aclamaban como un héroe. Mientras tanto, en el mundo real, la maleza crecía sin control, las pocas plantas que germinaban morían ahogadas por la hierba salvaje, y la tierra fértil, llena de potencial, se endurecía por el abandono. Los murmullos en la aldea se convirtieron en un clamor. ¡Qué bendición tan grande tiene ese joven, y cómo la desperdicia!, decían las mujeres en el mercado. Con esa tierra, yo alimentaría a mi familia y a medio pueblo, comentaban los hombres al atardecer. Los más viejos, con la sabiduría que dan los años, sentenciaban, la riqueza le toca la puerta, pero la pereza no le permite levantarse a abrir. Nael escuchaba, pero no oía. Su cabeza estaba llena de fantasías, pero sus manos y su despensa seguían irremediablemente vacías. Los días pasaban, idénticos unos a otros. El sol salía, iluminando una finca que era un monumento al descuido, y se ponía, encontrando a Nael exactamente en el mismo lugar, bajo el mismo árbol, repitiendo la misma promesa rota, mañana. Un día, la realidad, que es siempre puntual, golpeó su puerta. La despensa estaba completamente vacía. No quedaba un solo grano de maíz, ni una fruta, ni una rebanada de pan. El hambre, un maestro implacable, lo obligó a ponerse de pie. Con un suspiro de resignación, tomó el azadón y caminó hacia el rincón más cercano de su finca. No se molestó en buscar la mejor tierra ni en prepararla adecuadamente. Apenas arañó la superficie, apartando la maleza de un pequeño cuadrado de tierra, lo justo para calmar su conciencia y su estómago. Mientras trabajaba, su mente divagaba, considerando aquella tarea un estorbo pasajero. Con esto bastará, murmuró para sí mismo. Y una vez más, regresó a la comodidad de la sombra. El conformismo le susurraba al oído que un pequeño esfuerzo era suficiente, que aspirar a más era un trabajo innecesario. Y así, Nael vivía en un doloroso contraste. Su mente albergaba sueños de emperador, pero sus acciones eran las de un mendigo. Hectáreas de tierra fértil, un regalo del cielo, yacían abandonadas, cubiertas de espinos, mientras él se convencía de que su minúsculo huerto de supervivencia era todo lo que necesitaba. La finca que podía ser un granero para muchos, apenas sostenía a un solo hombre, un hombre que había decidido dormirse sobre su propia fortuna. Una mañana, cuando el rocío aún cubría los campos, un anciano de barba blanca y paso firme llegó a la finca. Era su abuelo, un hombre cuya piel curtida era un mapa de toda una vida dedicada a la tierra. Su sabiduría era tan respetada en la aldea como abundantes eran sus cosechas. Lo que vio al entrar le partió el alma. La finca, que recordaba como un paraíso de vida, era ahora un desierto de negligencia. Las herramientas oxidadas, las malas hierbas dominándolo todo, y en el centro de aquel desolador panorama, su nieto, Nael, recostado bajo el árbol, como siempre. Nieto, dijo el abuelo con una voz grave que resonó en el silencio. ¿Esto es lo que has hecho con la herencia de tu padre? Nael se incorporó con lentitud, sonriendo con una falsa tranquilidad. Abuelo, no te preocupes. Sé lo que hago. Mañana mismo empezaré a limpiar todo esto. Ya lo tengo todo planeado. El anciano frunció el ceño. Siempre, mañana, Nael. Tus palabras vuelan como águilas, pero tus manos están quietas como piedras. ¿No ves que la tierra se te escapa entre los dedos? No exageres, abuelo, respondió el joven con pereza. Mira, ahí tengo algo de maíz. Es poco, pero es suficiente para mí. El anciano guardó silencio.
Luego, con una calma solemne, se sentó frente a él y sacó de su morral 2 pequeñas bolsas de tela. Levantó la primera. Aquí dentro, explicó, tengo semillas de diligencia y ambición. Maíz, frijol, arroz. Son semillas de vida. Si las siembras con disciplina, cuidas de ellas y las riegas con tu sudor, tu tierra florecerá. No solo tendrás alimento, tendrás abundancia. Luego, levantó la segunda bolsita, más pequeña y oscura. Y en esta otra, hijo mío, están las semillas de la pereza. Espinos, malas hierbas, raíces que ahogan todo lo bueno. Parecen inofensivas, pero si las dejas crecer, devoran la tierra, devoran tus sueños y, al final, te devoran a ti. Nael miraba las bolsas con una mezcla de aburrimiento y curiosidad. Abuelo, ¿qué quieres que haga con eso? Algún día trabajaré la finca, de verdad. Solo que ahora no es el momento. El anciano lo miró fijamente, con una intensidad que parecía traspasar su alma. Nael, la vida no espera a que sea el momento adecuado. Cada día que dices, mañana, estas semillas de pereza se plantan solas en tu finca y en tu espíritu. No hay término medio. O siembras diligencia, o la pereza sembrará por ti. Dejó ambas bolsas frente a su nieto. Tú ya estás sembrando, Nael, aunque no quieras admitirlo. Tu finca es el espejo de tu corazón. Mira a tu alrededor. La maleza está ganando la batalla. Yo me voy, pero te dejo estas semillas. El futuro de esta tierra y el tuyo propio dependen de cuál de las dos decidas alimentar. El abuelo se marchó, dejando a Nael solo con las 2 bolsas y el peso de una elección ineludible. Nael tomó las bolsas y, por un instante, se imaginó de nuevo como un gran terrateniente. Por supuesto que plantaré las semillas de la diligencia, se dijo con convicción. Quiero la abundancia, quiero el respeto. Pero al día siguiente, el sol lo encontró estirándose perezosamente bajo el árbol. Hoy me siento cansado, murmuró. Mañana la siembro. Los días se convirtieron en semanas. Las bolsas seguían intactas. Hasta que una tarde, el hambre volvió a llamar a su puerta. Sus últimas provisiones se estaban acabando. La ansiedad de quedarse sin nada lo empujó a la acción. Pero no era una acción nacida de la determinación, sino del miedo. Tomó las semillas y salió al campo. Limpió, de nuevo, un pequeño pedazo de tierra, lo justo para engañar a su conciencia. Con desgano, plantó las semillas de la diligencia y la ambición. Pero entonces, en un acto de extraña ironía, casi como un juego, arrojó en el mismo surco las semillas de la pereza. Veamos qué pasa, dijo encogiéndose de hombros. Siempre puedo ocuparme de las malas hierbas después. Ese después, como siempre, nunca llegó. Nael volvió a su rutina de dormir, soñar y prometer. Las semillas quedaron abandonadas a su suerte. Pasado un tiempo, la curiosidad lo llevó de vuelta a aquel pequeño cultivo. Esperaba ver los primeros brotes de su futura grandeza. Pero lo que encontró lo dejó paralizado. Las semillas de la pereza habían brotado con una fuerza salvaje e implacable. Una alfombra espesa de maleza y espinos cubría el suelo, extendiéndose como un ejército conquistador. Y en medio de ese caos, asfixiadas, débiles, casi marchitas, estaban las plantas de la diligencia. Sus tallos eran frágiles, sus hojas amarillentas. Luchaban por un rayo de sol, pero estaban perdiendo la batalla, ahogadas sin piedad por la voracidad de la negligencia. Nael se quedó sin aliento. Aquello no era solo un campo de cultivo fallido. Era el retrato exacto de su vida, sus pequeños intentos de progreso, sofocados por la fuerza abrumadora de su propia desidia. Se llevó las manos a la cabeza.
Por primera vez, el mañana se había acabado. El futuro era hoy, y era desolador. Justo en ese momento, su abuelo regresó. Se detuvo y observó la escena en silencio. No había reproche en su mirada, solo una profunda tristeza. Se acercó a su nieto y le dijo con voz firme: «Mira bien, Nael. La diligencia es una semilla delicada. Necesita cuidado diario, necesita agua, necesita sol, necesita tus manos. Sin trabajo, muere. Pero la pereza es una mala hierba. No necesita nada. Crece sola, en la oscuridad, en el abandono. Se extiende sin permiso y destruye todo a su paso». El abuelo continuó, y cada palabra era como un martillo golpeando el corazón de Nael. Muchos desean la cosecha, pero pocos están dispuestos a sudar bajo el sol. Quien se acuesta esperando que la abundancia llegue por arte de magia, se despertará rodeado de espinos. Quien no cultiva lo que se le ha dado, inevitablemente lo perderá. Nael cayó de rodillas. Con lágrimas en los ojos, tocó las pequeñas y moribundas plantas de maíz. La verdad lo había golpeado con la fuerza de un rayo. «Tienes razón, abuelo», murmuró con la voz rota. «He desperdiciado mi vida esperando un milagro que debía construir yo mismo. He dejado que la pereza me robe mi futuro. He sido yo quien ha sembrado mi propia ruina». Aquella noche, Nael no durmió. El silencio de la finca le gritaba sus fracasos. Cada promesa rota, cada hora desperdiciada, cada oportunidad perdida desfiló ante sus ojos. Y en la oscuridad, se hizo una promesa a sí mismo: si no cambio ahora, la pereza me consumirá para siempre. Antes de que saliera el sol, Nael ya estaba de pie. Pero algo en él había cambiado. En sus ojos ya no había el brillo vacío de un soñador, sino el fuego de una decisión inquebrantable. Tomó sus herramientas y, con una furia renovada, comenzó a arrancar la maleza. Cada raíz que sacaba de la tierra era un viejo hábito que arrancaba de su alma. Cada espino era una excusa que arrojaba lejos. Trabajó como nunca antes lo había hecho, liberando a las débiles plantas de la diligencia. Comprendió que, aunque el descuido casi las había matado, nunca es demasiado tarde para revivir lo que aún respira. Día tras día, las regó, las cuidó, las protegió. Y con una paciencia que no sabía que poseía, las vio fortalecerse, crecer, erguirse hacia el sol. A partir de ese día, Nael no volvió a pronunciar la palabra mañana. Trazó surcos rectos, plantó nuevas semillas, y trabajó con una disciplina férrea desde el alba hasta el ocaso. Poco a poco, milagro a milagro, el campo de espinos se transformó en una tierra de vida. Sus cosechas se volvieron las más abundantes de la aldea. Nael ya no era el joven perezoso y soñador. Se convirtió en el hombre que había vencido a su propia sombra, el que había aprendido que el destino no se sueña, se construye, día a día, con las manos en la tierra. La historia de Nael nos recuerda que dentro de cada uno de nosotros hay dos tipos de semillas. Cada día, con cada decisión, elegimos cuál de ellas regar. La pereza crece sin esfuerzo, pero solo cosecha vacío. La diligencia requiere trabajo y sacrificio, pero su cosecha es la abundancia, el orgullo y una vida con propósito. La pregunta que esta historia nos deja es: ¿qué semillas estás plantando hoy? Si este relato ha sembrado algo valioso en ti, te invitamos a compartirlo. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas que, quizás, necesiten recordar el poder que tienen en sus manos para transformar su propia tierra. Gracias por escuchar. Nos encontraremos en la próxima historia.